Bienvenido a una animación sobre las funciones inversas de sine, cosine y tangente. Ahora, el objetivo del video es ilustrar por qué el dominio está restringido por sine, cosine y tangente para determinar las funciones inversas. Recuerde que una función debe ser 1 a 1 para tener una función inversa, y también que una función en su inversión es la reflexión a través de la línea y igual a x, así que lo que vemos aquí es el gráfico de y es igual a sine por en el intervalo de 2π a 2π. Y, por este modo, podemos ver que esta no es una función individual porque una línea horizontal interseccionaría este gráfico en más de un punto. Así que reflejamos esta función a través de la línea, y igual a x tendríamos una ilustración de la inversión de esta función. Y aquí lo vemos en rojo que esta inversión no es una función. Falla la prueba de línea vertical. Así que lo que hacemos es volver a la función del sino azul, es restringir el dominio sin cambiar el rango. Entonces, si solo graficamos la función seno en el intervalo de π2 a π2, lo que estamos viendo es la función azul se convierte en 1 a 1, y la inversión roja se convierte en una función. Y allí lo vemos. En azul cambiamos el dominio. Para la función sine de π2 a π2, el rango todavía es de -1 a 1. Y la inversión de sine inred es ahora una función. Tenemos la función sino inversa. Ahora vemos el gráfico de y es igual a cosine por en azul, y, por cierto, no es una función 1 a 1. Entonces, si tratamos de encontrar lo contrario de esto, podemos ver en rojo. No va a ser una función inversa. Así tomando el dominio de y es igual a cosine por, y restringiendo al intervalo de 0 a π la función azul. Ahora es 1 a 1, y por tanto tiene una función inversa en rojo. Entonces, si no restringiéramos el dominio en el intervalo de 0 a π, la función azul no sería 1 a 1, y la inversa no sería una función inversa. Y por último, tenemos la gráfica de y es igual a tangente por esta función no es 1 a 1. Así que si intentamos encontrar la inversión, podemos ver en rojo, no sería una función. Entonces, si tomamos el dominio de la función azul, y la restringimos a π2 a más π2, y en este caso por los asímpitos verticales es un intervalo abierto. Y, de nuevo, puede ver ahora la función azul pasa la prueba de línea horizontal, y como resultado la inversión en rojo pasa la prueba de función, y por tanto es una función inversa. Así que esto es realmente por qué tenemos que restringir el dominio en el sino, el cosino y el tangente para encontrar las funciones trig inversas. Espero que encontreste esta ilustración útil. Gracias por ver.